Estábamos hablando con Josep Bayarri sobre esos perfiles de los inversores y enseguida vamos a hablar también con Juan Ramón Caridad. Vamos a analizar un poco cómo está el mercado asiático, que bueno, Nikkei en máximos históricos desde 1991, así que queremos ver, ya que hablábamos de inversiones, si es recomendable invertir ahora en el mercado asiático. Enseguida estaremos con ellos, enseguida comenzaremos esa tertulia. No sé si están ya preparados, conectados. Josep, Juan Ramón Caridad, responsable de GAM Investment en España. Buenos días. Muy buenos días, encantado. Mira, tenemos aquí a Juan Ramón y no sé si Josep también se puede unir a la conversación. Sí, estoy aquí conectado. También, mira, perfecto. Es que como no os veía los dos juntos, estupendo. Entonces, decía, Nikkei en máximos históricos desde 1991. Yo creo que Eva tiene más datos sobre el mercado asiático ahora mismo. Sí, no sé si nuestros compañeros pueden pinchar el gráfico para adentrarnos un poco, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo de lo que ha sido el rebote en el IBEX 35, en el resto de nuestros vecinos europeos, tras el anuncio de Pfizer, pero vemos que aunque ha sido de forma más moderada, el índice Nikkei también, bueno, ahí lo tenemos, se encuentra en 24.905 puntos en estos momentos. La radiografía de alguna manera ha sido similar porque todos los sectores que han sido víctimas, en los grandes perjudicados en esta pandemia, eran los que recibían la noticia con mayor esplendor, con mayor euforia, tipo casinos y aerolíneas, aunque bueno, la fuerza de la subida no ha sido comparable a la que hemos tenido aquí bien cerquita en casa. Para arrancar un poco esa toma de contacto, que nos acerquéis un poco a este mercado, que tampoco lo analizamos de cerca aquí a diario, ¿cuál es vuestra visión? No sé si quieres empezar, Juan Ramón, por darte la bienvenida esta mañana. ¿Cuál es el momento actual? ¿Cómo se ve el mercado nipón? Pues encantado y un placer compartir tertulia con Josep. El mercado japonés hay que separar muy mucho cuando se habla de compañías que tienen mejor trato al accionista y mucho más vocación exportadora de lo que puede ser el consumo doméstico o las empresas tradicionalmente más conglomerados o holding que se comportan, y es un mercado que ambos sectores son muy sensibles al yen por razones obvias. Cuando tenemos una economía muy esplendorosa, muy alcista, hay determinados sectores que se benefician muy mucho de un yen débil, y lo contrario, cuando hay un momento de pánico y en yen, que suele comportarse como moneda refugio para los asiáticos, un poco en línea con lo que ocurre el dólar, tiene un comportamiento muy distinto. Así que para los inversores es bueno que cuando hablen de Japón hablen de dos submundos a la hora de invertir, pero en términos prácticos lo describías muy bien. Se vivió una rotación importante, menos agresiva que en Europa. Sectores como el de aerolíneas o el transporte terrestre con subidas entre el 10 y el 20%, sectores que tradicionalmente han sufrido un poco más y que han sido más sensibles a los últimos meses y a la pandemia, todo lo que tiene que ver con sector inmobiliario japonés o el sector financiero también se quedó muy atrás por la situación de tipos de interés. Esto se ha revertido durante estos últimos 24 o 48 horas, pero un poco Japón es uno de los activos que al inversor europeo más daño le han hecho en los últimos 20 años, pero también es verdad que a día de hoy, por lo que está haciendo el Banco Central japonés, un poco porque hay determinadas compañías que están muy expuestas al crecimiento asiático y chino en particular, y sobre todo y especialmente porque todas aquellas compañías que sean capaces de tener un trato correcto al accionista, de controlar su capacidad para mantener beneficios, que no es algo tan obvio y tan sencillo, son muy del gusto de la diversificación, tienen mucho peso en los índices y al final siguen aportando mucho a las carteras. Luego, es un activo, para que se me entienda, como el pimentón en las comidas, útil hasta cierta dosis, porque es verdad, y dentro de ese pimentón, un poco el agridulce, un poco ese sector más exportador o más abierto de Japón, el que más alegrías puede dar a día de hoy, porque es el que está, como antes decía Josep, más expuesto a tecnología y a los focos de crecimiento. Josep, por eso que le das entrada, no sé si tú también alineas de la misma manera el mercado japonés, lo ves más picante, más dulce. Bueno, es un poco
no sé, el mercado japonés siempre nos ha sorprendido un poco, ¿no? Porque hemos estado muchos años sufriendo el mercado japonés y ahora que lo hace bien nos sorprende. Nosotros este año, te decía antes, ¿no? Que desde antes de verano, desde primavera, que empezamos una rotación hacia sectores más industriales, ¿vale? Abandonando pues lo más defensivo que tuvimos pues en el momento del inicio de la pandemia, y sin quererlo, ¿vale? O sea, como resultado de esta reevaluación de la cartera, pues hemos acabado con una sobreexposición en Japón, ¿vale? Que, ya te digo, no es que buscáramos estar sobreinvertidos en Japón, pero hemos acabado en esta situación pues porque las compañías que encontrábamos ahí pues eran más atractivas de las que encontrábamos en Europa y Estados Unidos, ¿no? Tenemos un Japón, además, que pues obviamente le ha ayudado pues el haber gestionado muy bien la pandemia, ¿vale? El hecho de que sea de los países con menos contagios y menos víctimas mortales, con un sector financiero, un sector industrial muy potente que pues se ha podido beneficiar pues de estar al lado de China, que también ha controlado muy bien su pandemia, con lo cual pues en Asia hemos tenido una actividad económica mucho más elevada que en Europa, y el sector financiero, pues que ha sido el principal lastre en Europa, pues en Japón pues la política del Banco Central japonés pues tampoco es una sorpresa, ¿no? Porque ya están acostumbrados a vivir en un entorno de tipos cero durante décadas, ¿no? Con lo cual pues no es una situación como la de Europa, que estamos aprendiendo a vivir en este nuevo entorno, ¿no? Ellos ya pues se han convertido en expertos, y eso pues aunque no sea un gran no aporte beneficios, tampoco es un perjuicio, y eso ya es un qué, ¿no? Por poner un poco más allá, estabas señalando cómo ha afrontado y frenado la pandemia, cómo la ha controlado de alguna manera. Sin embargo, lo que es el Reino de Japón en los últimos tiempos ha tenido un cambio en la dirección del gobierno, como tras la dimisión de Shinzo Abe por motivos de salud, entraba Yoshihide Suga, que todavía no lo domino en pronunciación, y entonces, bueno, parece que ellos van a seguir apostando, el gobierno, por ese objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono para el año 2050. Con lo cual yo quería preguntaros si con este cambio puede haber algún sector que se vea más favorecido, si van a ser compañías renovables o qué va a pasar, porque ellos al final tienen muchos intereses también, y un poco el contexto, porque al mismo tiempo que dirigen la política económica, y bueno, los datos, el FMI, teníamos los datos, ha anunciado espera que su economía se contraiga un 5,3% en 2020, que supone un alza de 5 décimas con respecto a su anterior pronóstico, y crecerá un 2,3% en 2021. Pero bueno, la situación es la que es. Entonces, en este contexto de frenada de economía, aunque se espere la recuperación inmediata, no sé a qué sectores se puede mirar. ¿Qué pensáis en un lado u otro? Si quieres, Juan Ramón, por alternaros. Sí. Lo que es más trascendente para nosotros es lo que hagan con el yen, y que mantengan una política de yen débil, y sobre todo si el Banco Central de Japón sigue respaldando y el gobierno japonés sigue, como ha dejado claro, las políticas de quantitative easing, y que los fondos de pensiones estatales prácticamente son los mayores inversores en acciones japoneses, pues al final eso es un respaldo desde el punto de vista de flujo financiero que casi tiene más trascendencia que lo que puedan hacer los datos macroeconómicos, aunque a nuestra generación nos cueste y nos hemos educado más en lo que hagan las variables de tipos de interés, PIB, o incluso los crecimientos de los beneficios de las empresas, que otra cosa. Pero primer tema importante, lo que haga el yen y lo que haga la política de compra o de intervención,
nosotros aquí en Europa, con Draghi y con Lagarde, nos parece todavía casi impensable que un banco central esté comprando masivamente acciones. Nos hemos acostumbrado a que lo haga en renta fija gubernamental y tragamos el corporativo, pero imagínense si aquí Christine Lagarde dice que compra el 20% de todo el mercado de equity europeo, como está ocurriendo en el mercado japonés. Y luego, a partir de ahí, yo creo que ese flujo de dinero tiene muchos más parabienes en todas aquellas compañías que su capacidad para generar retorno sobre el capital empleado esté por encima del coste de su deuda. Y dentro de esos subsectores sí que el que ya no solo Japón, sino Corea o China se hayan sumado a ser carbon neutral, o sea, no contaminar, mantener sus niveles de contaminación o de emisiones de CO2 para entre 2050 y 2060, y también los chinos han dicho que para el 2035 lo tienen como objetivo estratégico. Todo lo que tiene que ver con energías limpias, con energías renovables, tiene un viento a favor y es uno de los grandes sectores. Nosotros compartimos con Josep el sector industrial, que muchas veces ha sido muy denostado, tiene muchísima capacidad para generar beneficios, y luego todos los sectores que tengan que ver con envejecimiento de la población, todo lo que tiene que ver con clean energy y todo lo que tiene que ver con consumo tiene mucho más potencial que los sectores que aparentemente no han podido hacer mejor las últimas 2 semanas. Os quería preguntar, ya que hablabais del yen, Josep ya ha expuesto su visión. Ya que hablabais del yen y también ya que hablabais de ese control de la pandemia, que es uno de los mayores activos que ha tenido ahora el mercado asiático. Ahora, con el reciente anuncio de la vacuna, que esperamos que Occidente también se recupere y pueda volver a una cierta normalidad, ¿cómo va a influir este panorama en la inversión? Sí. En Japón, entiendo. Sí, en el mercado asiático, claro. A ver, yo creo que obviamente el efecto de menor riesgo de la pandemia pues es positivo, pero tenemos que tener en cuenta que yo creo que en Japón esto lo tienen un poco superado, teniendo en cuenta que ellos no la tienen, ¿vale? O sea, ellos la tienen, pero es ridículo la cantidad de víctimas que tienen ellos, y teniendo en cuenta que pues su principal cliente lo tiene al lado y también tiene una situación súper controlada, y toda la zona asiática pues está en una situación muy parecida, ¿no? Hablabas también de Juan Ramón de Corea, ¿no? Que es otro país que fueron de los que empezaron con la pandemia, son los que se pusieron más serios en el control de esta pandemia, aplicando tecnología, aplicando 50.000 sistemas, y realmente pues lo controlaron, y no están viviendo una segunda ola, ni China, ni Japón, ni Corea, ni la mayor parte de los países asiáticos. Con lo cual, pues las reglas de los juegos para ellos no han cambiado, es que ya cambiaron en marzo, ¿vale? La otra cosa es que también estamos entrando en una nueva fase, ¿vale? Que es la del cambio de gobierno en Estados Unidos, que esto ya no es pandemia, pero también es importante, ¿eh? Si realmente pues esta negatividad que había en cuanto al comercio internacional derivado pues de las políticas aislacionistas de Donald Trump pues cambian de tendencia, pues esto es un claro incentivo al crecimiento en todo el mundo, y eso va desde Europa, pero sobre todo China y Japón son de los que se podrían beneficiar más por ser economías claramente exportadoras. Y un poco... Decía por dejarle el turno de palabra a Juan Ramón. Sí, Juan Ramón, lo que pasa es que quería señalar eso. ¿Cuál es tu visión con respecto a lo que estaba diciendo ahora mismo Josep, sobre todo teniendo en cuenta que además el Banco de Japón, muy pendiente de tras el anuncio de la victoria de Biden, podría terminar afectar negativamente a la apreciación del yen, que podría perjudicar a la economía? No sé cuál es tu visión. Sí, o sea, se mezclan 3 cosas y probablemente por simplificar demasiado, pero por ser muy telegráfico. Vacuna en Asia, lo decía muy bien Josep, para China y para Corea lo tenían asumido. Lo que es una buena noticia es para países como Indonesia, como Vietnam, como Camboya, que son los que eran más sensibles. El sudeste, la parte más
del sur de Asia no tenían concentraciones de población más importantes y no estaban tan avanzados, y en ese sentido se puede ser selectivo en estos países. Indonesia yo creo que es el gran ejemplo por concentración que se va a beneficiar. El tema de Biden es una muy buena noticia para todos los emergentes en general, pero la tensión con China va a seguir siempre estando ahí, porque obviamente lo que estamos hablando es del liderazgo en tecnología, estamos hablando de si uno cree en el Big Data, cree en la inteligencia artificial. China tiene una población offline de 600 millones de chinos, que obviamente la información y la potencia que le da eso al gigante asiático siempre va a generar reticencias en el mundo desarrollado, y es algo con lo que nos tenemos que más o menos acostumbrar. Pero lo que es muy importante es que es verdad que quita presión a todo el sector tecnológico y coincide con un tema que es el que se acaba de cerrar el Pleno chino, que es un poco como el Congreso a 15 años, donde se definen las líneas estratégicas, y los chinos han dejado muy claro que la tecnología, además de la generación de demanda doméstica, son prioridades 1, y seguramente lo vamos a ver en el nuevo plan quinquenal. Y el tercer tema es lo que haga o deje de hacer el yen, pero porque se me entienda muy claro, uno no se devalúa si dos no quieren. O sea, aquí con un monstruo como China, pues Japón va a templar gaitas, y mientras China no tenga una necesidad de crecimiento tampoco le va a importar demasiado, y Japón siempre va a estar muy predispuesto a devaluar su divisa, aunque es verdad, y eso es lo único que tiene, y Josep lo explicaba muy bien con los perfiles de riesgo al principio. O sea, uno tiene que tener muy clarillo ese tema, porque cuando hay un momento de canguelo, de risk-off, de susto, el yen se aprecia, y no es porque el Banco Central lo vaya a provocar. O sea, el Banco Central, respuesta clara a tu pregunta, japonés no tiene ninguna ganas de apreciar su yen, pero cualquier momento de volatilidad genera una apreciación, y eso hay que dimensionarlo en la cartera para que uno no le entre el susto y deshaga de golpe todo. Hablando de divisas, porque ya habéis traído a China sobre la mesa, era impepinable. Primero lo estabais diciendo en ese desarrollo de la tecnología, esa pugna. A día de hoy parece que de momento lleva la delantera en inteligencia artificial Estados Unidos. Se espera que China le releve en ese podio en los avances en la próxima década, y entre tanto China, bueno, apuesta de alguna manera el primero por traer y poner en circulación su moneda virtual, ese yuan virtual, que una vez más va a ser especial y va a estar vinculado al yuan real. ¿Cuál es, cómo veis a China ahora mismo en este escenario? Es decir, en esta, bueno, dentro del mercado asiático, aunque en el fondo yo creo que es en el mercado global, pero ¿qué decís? Josep. No, o sea, yo en tema de divisas la verdad es que tenemos poco que añadir, ¿no? Porque nosotros nos centramos más en el negocio de las compañías que no en la divisa en que cotizan. Lo que está claro es que China pues está intentando jugar cada vez más un papel más de liderazgo mundial, sobre todo pues con los años de Trump, en que pues Estados Unidos se ha apartado un poco y ellos han ido pues tomando poniendo el codo, ¿no? y tomando una posición de liderazgo. Ahí yo creo que el papel que juegan con la divisa forma parte de esta estrategia mundial de ser más, de contar, ¿no? A nivel geoestratégico en el mundo. Pero aparte de ahí, pues sí que ellos no necesitan una moneda tan débil como lo habían hecho hasta ahora, porque se están centrando más en su consumo interno que en la exportación, están cambiando su modelo de economía, pero a partir de ahí yo creo que es un tema más estratégico que económico. Juan Ramón. Un poco por ilustrar, sobre todo para los televidentes, cuando uno piensa en China, y si preguntáramos a todos los que nos están escuchando cuál es la edad del trabajador medio chino, pues cada uno que le dedique un pensamiento, pero la respuesta es 51 años. O sea, la población china no son especialmente adolescentes a día de hoy, y eso el gobierno chino lo tiene muy claro. Cada vez tiene una población más envejecida,
cada vez más tiene unos niveles de contaminación. Cuando van en las oficinas de GAM en Tokio o en Hong Kong, cuando estás allí, ves la diferencia. Los niveles de contaminación que hay en China hacen que días normales a veces no veas el edificio enfrente. Y que cuando llueve, pues te das cuenta que el traje, la camisa, la camiseta se hace mella. Y eso el gobierno chino es muy consciente, y por eso cuando se da cuenta de los niveles de contaminación y que para ir del centro al de 4 y 5 horas y te tienes que levantar a las 4:30 de la mañana, pues te das cuenta lo importante que son los temas de cambio climático, lo que está mutando la sociedad china, y lo importante que es para el gobierno chino garantizar la estabilidad y mantener o gestionar ese cambio que cada vez más tiene que pasar del sector industrial a un sector más tecnológico, más de servicio y más de innovación, por necesidad de crecimiento y también por demografía, por cómo está estructurada su población. Y en ese sentido es verdad que en China la dispersión que va a haber entre sectores es el típico mercado donde la gestión activa tiene muchísimo que decir, porque allí donde el gobierno quiere envejecimiento de la población, 51 años, allí donde el gobierno necesita temas de cambio climático, y ya no solo por un brindis al sol o por ser socialmente responsable, sino es un tema pura y llanamente del impacto sanitario que tiene esos niveles de contaminación en una población cada vez más envejecida. Y luego todo lo que implica el liderazgo tecnológico, pero al contrario que Estados Unidos, cuando hablas con los chinos de China, cuando hablas con ellos, ellos te dicen que a ellos les importa bastante poco el liderazgo mundial. Ellos lo que no quieren es un Tiananmen 2.0. Ellos lo que quieren es tener la seguridad a nivel de recursos en materias primas y tecnología, de garantizar estabilidad de crecimientos para que no se le descontrole un 2% de la población, que eso al final son 20 millones de personas, de la noche a la mañana, y que eso se pueda ir incrementando en inestabilidad social. Eso es un poco el cóctel que tiene China, y en ese sentido es por lo que a la hora de invertir hay que mirar de reojillo al gobierno chino. Hay que tener muy claro qué sectores sí y qué sectores dejan de ser prioritarios porque se van a descentralizar hacia Camboya, hacia Vietnam, hacia Pakistán, hacia Bangladesh, y por lo tanto es un mercado muy de gestión activa y muy de estar muy asesorado. No es tan fácil resumir en titulares China, es una realidad muy compleja. Juan Ramón, Josep, ya para ir concluyendo, os vamos a pedir unas recomendaciones de fondos concretos. Tal vez empezamos por Juan Ramón, que ya lo estamos viendo ahí en pantalla, y enseguida nos dirá Josep. Yo, mi recomendación es que hagan caso a gente como Josep y no gente como yo. Me explico. Y no es... GAM Investment es una gestora institucional. O sea, nosotros somos... No sé, si el mundo financiero fuera carne, nosotros somos mayoristas de carne. Y en ese sentido es muy importante que pongan a su lado un asesor, porque el que yo hoy diga un fondo, que lo diría encantado, mañana nuestro gestor cambia el proceso de inversión o cambia la realidad, y por desgracia yo no puedo estar aquí en su televisión todos los días. Así que hay que distinguir quién es un mayorista que se dedica a tratar con entidades financieras y quién está a su lado todos los días, y es esa persona el que debe decidir cuál es el nombre del fondo que más le beneficia a cada perfil de riesgo. Pues muy buen apunte, Juan Ramón, así que, Josep, te dejamos a ti la palabra. ¿Algún fondo concreto? Bueno, a ver, nosotros somos el minorista, ¿vale? Y claro, pues tenemos fondos, sobre todo tenemos una gama de perfilados que están adaptadas pues a cada uno las necesidades de los clientes, pero yo creo que sea, pues, nuestro fondo, por ejemplo, más de renta variable sería el Arquiabanca Dinámico, ¿vale? Pero no, o sea, yo creo que lo importante no es hablar de un fondo, sino de una estrategia, ¿no? Y ahí lo que yo te habla, hemos hablado durante toda la entrevista. Lo importante no es un fondo u otro, porque al final, pues, uno lo puede acertar, la puede equivocar, y además los números son muy peligrosos porque, pues, se tiende a utilizar demasiado la matemática en la selección de fondos a veces, sin ponerse a valorar la calidad de lo que hay detrás, ¿no? Y la calidad no es solo la rentabilidad, la volatilidad, sino el tomar medidas de prevención de riesgo antes de que las cosas se descontrolen, ¿no? Y pues seguramente los fondos que mejor lo han hecho este año pues serán los que tienen muchísima tecnología, ¿vale?
y seguramente si yo me pongo a seleccionar fondos o cojo a mi gente de análisis de fondos, me van a decir que los fondos mejores de todos son los que están pues hasta arriba de tecnología, con Google, con Zoom, con Amazon, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista nuestro como gestores, lo que intentamos es buscar lo que debe hacer una persona, y ahí pues por ejemplo, nosotros no hemos estado sobreinvertidos en tecnología porque pues sí que vemos que hay que estar, pero no hay que descontrolarse, y hay que en un momento como el que vivimos, donde hay cambios constantes, donde hay que tener muchísima cintura, porque ahora bueno, tenemos unas elecciones en Estados Unidos, sale el presidente que no sé si todos habíamos previsto, pero el otro sigue denunciando, después sale la vacuna, después estamos en pandemia, después nos van a decir que la vacuna pues no va a estar hasta 3 meses más tarde de lo previsto. En una situación como esta, lo importante es estar muy diversificado en nuestras inversiones. Y aunque no tengamos la cartera que más sube, lo importante es tener muchísimo de todo, porque si no, pues nos puede pasar como lo que pasó pues este lunes, que el mercado pues cambia totalmente de tendencia, y seguramente el que ha tardado más en convencerse en entrar en tecnología lo hizo la semana pasada, y justamente le ha pillado pues toda la bajada, ¿no? Lo importante ahí es tener, pues no ir a buscar con desesperación ese fondo que es el que más gana este año, el que gana el 60, el 80%. Tampoco ir a buscar el que gana el que está en menos 20, porque ese está... O sea, en los dos casos son gestores que están obsesionados con una idea que funcione o no funcione, van a seguir ahí, sino intentar buscar pues los del medio, los que están pues diversificando y de alguna manera intentando evitar pues los peligros de un entorno como el que estamos teniendo, como el que estamos viviendo ahora, pues tan turbulento, ¿no? De GAM Investment en España, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por haber charlado con nosotros de ese mercado asiático. Un placer. Encantados. Gracias.